Bienvenidos a mi canal, su refugio seguro para cotillear sobre las series que nos roban el sueño, los romances que nos hacen suspirar y los secretos que nos mantienen enganchados al borde del sofá. Hoy agárrense fuerte porque la noticia que les traigo es de esas que incendian las redes y encienden la chispa de la esperanza. Vamos a diseccionar las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erupar-Rafael. Sí, lo han leído bien. Preparen sus palomitas, porque vamos a adentrarnos en el laberinto de las emociones, los recuerdos, las especulaciones y, sobre todo, en la persistente pregunta que nos ronda la cabeza: ¿sigue latiendo el amor entre Eda y Serkan, entre Hande y Kerem? Pero antes de sumergirnos en este torbellino de sentimientos, un recordatorio crucial: si todavía no forman parte de esta gran familia de telenoveleros, no duden en suscribirse al canal. Aquí encontrarán análisis exhaustivos de sus series favoritas, chismes jugosos recién salidos del horno turco, noticias exclusivas, teorías conspiratorias dignas de un guión de Ay-Yapmi y muchísimas sorpresas más. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise al instante de cada nuevo vídeo. No se pierdan ni una sola revelación. Ahora sí, ajusten sus audífonos, preparen su té turco porque este chisme está que quema. El tema que nos convoca hoy es sencillamente explosivo. A estas alturas todos recordamos la histeria colectiva, el delirio fanático, la obsesión global que desató la serie Senu con diéresis al Capm, la comedia romántica que catapultó al estrellato internacional a Kerem Bürsin y Hande Erupar-Rafael. La química incandescente entre Eda y LDZ, la florista soñadora, y Serkan Bolat, el arquitecto Borcaolik con corazón de hielo, era algo tangible, casi palpable. No se trataba solo de actuación, era una conexión que trascendía la pantalla, una energía que encendía la imaginación de millones de espectadores en todo el mundo. Como suele ocurrir en estos casos, la línea que separa la realidad de la ficción se difuminó, dando paso a un torrente de rumores, especulaciones y deseos fervientes. ¿Estaban Kerem y Hande enamorados en la vida real? Durante meses, ambos actores mantuvieron una postura ambigua, negando categóricamente cualquier relación romántica. Solo somos buenos amigos y compañeros de trabajo, repetían una y otra vez en entrevistas, alfombras rojas y publicaciones en redes sociales. Sin embargo, las miradas furtivas, las sonrisas cómplices, las fotos juntos fuera del set, las escapadas románticas captadas por los paparazzi, todo, absolutamente todo, apuntaba a que había algo más, algo profundo, algo real. Y entonces llegó el anuncio que todos esperaban, la confirmación. Después de meses de jugar al gato y al ratón con la prensa y los fans, Kerem y Hande decidieron oficializar su relación, desatando un tsunami de alegría, euforia y felicitaciones. Se les veía radiantes, enamorados, cómplices, disfrutando de su mutua compañía. Viajaban juntos, se apoyaban en sus proyectos profesionales, compartían momentos íntimos con sus familias y amigos. Eran la pareja del momento, el paradigma del cuento de hadas moderno, la encarnación del amor verdadero en pleno siglo XXI. Pero como en muchos cuentos de hadas, este también tuvo un giro inesperado, un punto de inflexión dramático. Después de un tiempo juntos, sin previo aviso, sin explicaciones convincentes, anunciaron su separación, dejando a una legión de fans con el corazón roto, la fe en el amor tambaleante y la esperanza de un final feliz desvanecida en el aire. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la pareja perfecta había decidido tomar caminos separados? Las teorías abundaron: incompatibilidad de agendas, presiones mediáticas, celos profesionales, diferencias irreconciliables. Nadie sabía la verdad, y Kerem y Hande se mantuvieron herméticos, alimentando aún más el misterio. Y aquí es donde la historia se complica, se enreda, se vuelve aún más jugosa. Porque recientemente, en una entrevista concedida a un medio turco, Kerem Bürsin ha hecho unas declaraciones que han reavivado la llama de la esperanza, han despertado al gigante dormido del Anker y han puesto a temblar a la prensa rosa turca. En un tono reflexivo y nostálgico, el actor confesó que su relación con Hande fue mucho más profunda, intensa y significativa de lo que la gente imagina. Dijo que ella era una persona muy especial en su vida, una mujer talentosa, inteligente y divertida, que le había enseñado mucho sobre el amor, la vida y el arte de la actuación. Pero la verdadera bomba, el plato fuerte de la entrevista, la declaración que ha dado la vuelta al mundo y ha provocado un auténtico terremoto emocional, llegó cuando le preguntaron directamente sobre la posibilidad de una reconciliación. Kerem, con una sonrisa enigmática dibujada en el rostro, una mirada que transmitía a la vez melancolía y esperanza, respondió: nunca digas nunca. Nunca digas nunca.
Esa simple frase, cargada de ambigüedad y posibilidades, ha desatado una ola de especulaciones, análisis exhaustivos, teorías conspiratorias y peticiones desesperadas entre los fans. ¿Será que aún hay amor entre Kerem y Hande? ¿Será que están considerando darse una segunda oportunidad? ¿Será que se han reencontrado en secreto y están planeando un regreso triunfal? ¿O simplemente se trata de una declaración calculada para mantener viva la esperanza, alimentar el morbo y seguir generando titulares? Para entender el impacto de estas declaraciones, y para comprender por qué esta pareja generó tanta pasión, tanta devoción y tanta controversia, vamos a sumergirnos un poco más en el universo de Senú con diéresis al Capm. La serie, una comedia romántica con toques de drama, narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista de clase humilde que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero que ve truncados sus planes cuando Serkan Bolat, un exitoso y arrogante arquitecto, le retira la beca. El destino hace que sus caminos se crucen de manera inesperada, y a partir de ahí surge un acuerdo insólito. Eda se hará pasar por la prometida de Serkan durante 2 meses para recuperar su beca, mientras que él fingirá estar enamorado para contentar a su abuela. Lo que comienza como un simple juego de apariencias, pronto se convierte en una relación compleja, llena de altibajos, malentendidos, secretos, mentiras y, por supuesto, mucho, mucho amor. La serie se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en Turquía, España, Italia, Latinoamérica, Estados Unidos y muchos otros países. ¿Las claves del éxito? Una trama fresca y original, personajes carismáticos y entrañables, diálogos ingeniosos y divertidos, paisajes idílicos, una banda sonora pegadiza y sobre todo, la química innegable, la conexión mágica, la energía arrolladora entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Su interpretación de Eda y Serkan fue tan convincente, tan realista, tan apasionada, que muchos espectadores llegaron a creer que su amor era real, que la ficción había superado a la realidad. Y como vimos, no se equivocaban del todo. Pero volvamos a la pregunta del millón, ¿hay amor real entre Kerem y Hande? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Nadie puede meterse en sus corazones, nadie puede leer sus pensamientos, nadie puede predecir el futuro. Sin embargo, las declaraciones de Kerem, aunque ambiguas, han dejado claro que su relación fue algo más que un simple romance pasajero, una aventura fugaz, un truco publicitario. Y el hecho de que no descarte una reconciliación, de que deje la puerta abierta a la esperanza, nos permite seguir soñando con la posibilidad de que Anker vuelva a ser una realidad, de que Eda y Serkan vuelvan a estar juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Ahora, dejando un poco de lado este romance tan específico, tan mediático, tan analizado hasta la saciedad, quiero hablarles de otras series turcas que, si bien no están directamente relacionadas con Kerem y Hande, sí reflejan la intensidad, la pasión, el drama y el romanticismo que caracterizan a las telenovelas turcas. Series que nos hacen reír, llorar, suspirar, odiar, amar y reflexionar sobre la condición humana, las relaciones interpersonales y los entresijos del corazón. Medcezir, Bir Zamanlar Kukurova, Sadakatsiz y Kamdaki Kazeta. Se explorarán los temas del amor prohibido, la venganza, la ambición, la traición, la familia, la justicia y la superación personal, siempre desde una perspectiva romántica y dramática.